la verdad y la justicia, que son valores que defendemos, y que además Javier, cuando en el año 2016, a través de Rolo González Medina, que en ese momento estaba realizando la gestión de las exposiciones que realizamos acá en la Casa de la Cultura, tuvimos la oportunidad de presentar un libro de Gerardo y de tener una exposición de sus pinturas acá en nuestra casa, así que la verdad que a nosotros nos llena de orgullo y de emoción la posibilidad de ser huéspedes de este hermoso regalo. Así que bueno, les paso la palabra a ustedes, Pira. Bueno, yo, por todo lo que vos has dicho, es que quería que esto estuviera acá y que esto además coincidiera con la presencia de Julio y con la compañía de quien está ahí plasmada en el cuadro, que en nuestro caso, digamos, Sarita, pero que son la totalidad de las madres. Bueno, no me hagan decir más. Vamos a invitar entonces a Pira, a Julio, a Héctor y a Sara para que puedan descubrirlo el cuadro. Acá hice una pequeña biografía de Gerardo, con algunos datos. ¿Querés que la lea? Permiso, ¿eh? Sí, dale, Gerardo Babbio, 1926-2017, estudió Ingeniería en la Universidad Nacional de Córdoba, integrando desde esa época la resistencia peronista. Trabajó en Cuba con el Che Guevara. Fue intendente de Salta capital, formando parte del gobierno de Ragone. Sufrió cárcel y exilio. Fue docente en las universidades de Nueva Córdoba, Salta, UAM, Chomilco, México, ¿cómo es? Perdón. Xochimilco, México, La Habana, Cuba. Participó en distintos talleres de pintura, escribió Factores técnicos económicos en el diseño industrial, El peronismo que no fue, ambos en colaboración, y Huellas de la memoria. Gracias por estar hoy acá presente. La verdad que veo muchas caras de amigos, de compañeros, muy agradecida de que podamos estar hoy acá confluyendo en esta Casa de la Cultura, haciendo memoria también, como decía Marco. Este es un espacio para hacer memoria. Acá tenemos a las compañeras de Madre de Plaza de Mayo, que nos está acompañando Sara, que le agradecemos mucho su presencia, y también todas las gestiones que ha realizado para que hoy podamos estar hoy acá todos presentes, presentando el libro de Julio, que justamente también es un libro que hace memoria, que hace un recorrido histórico también a través de todos los años, a partir de la colonización, de la conquista de nuestro territorio, del saqueo que hemos sufrido como americanos, como latinoamericanos, de nuestros recursos, de esa acumulación de capital por parte de Europa también, a través del saqueo, del pillaje de los recursos que nosotros tenemos como latinoamericanos. Así que la verdad que para mí es una alegría inmensa y es un honor poder estar presentando hoy a este panel de lujo que tenemos esta noche acá. Así que dándoles las gracias, y sobre todo también, además de como militante, que me parece muy importante, porque acá tenemos a dos compañeros que además de ser académicos de primera son personas militantes y que lo hablan además desde su lugar de docentes, de investigadores, de académicos, hablan desde su lugar de militancia, desde su lugar de compromiso, de comprometer su conocimiento en favor de causas justas. Así que eso hace que esto sea muchísimo más importante. La primera que va a hablar hoy es la compañera Sara Amrad,
que es madre de Plaza de Mayo, que la vemos a la compañera todos los jueves, dando la tradicional ronda de las madres, que es quienes hoy sostienen esta lucha por memoria, por verdad, por justicia, justamente a 3 días de que se conmemoren los 43 años de la trágica Noche de los Lápices, que nos lleva no solo a recordar a esos estudiantes secundarios desaparecidos en La Plata por comprometerse, por luchar por sus derechos, sino también nos lleva a recordar a todos los compañeros jóvenes que han desaparecido en la última dictadura cívico-militar, y nos deja a nosotros también como jóvenes, hablando desde nuestro lugar, un legado muy grande para poder seguir sosteniendo esas banderas de lucha a lo largo de la historia. Así que le vamos a dar en primer lugar las palabras a Sara. Buenas noches a todos y a todas. Gracias por venir, por estar acá presentes. Agradezco profundamente al intendente Javier Noguera por la disposición que ha tenido siempre para lo que es la militancia, la lucha por los derechos humanos, y este libro que de alguna manera presentamos hoy también tiene que ver con eso. A Marcos Acevedo, el secretario de Cultura, que la verdad que en cuanto le mencioné la posibilidad de presentar el libro acá, no me dejó hablar más, me dijo sí, ya está. Bueno, acá estamos. Agradecer también a Sofía Solórzano, que se puso a disposición a pesar de que ella no tenía todavía referencia de quiénes eran Julio y Milla. Y bueno, y de alguna manera en esta mesa hay 3 generaciones compartiendo, yo creo, el mismo sueño. Y estamos acá, estoy para hablar de un libro con palabras impresas, minuciosamente elegidas, para quedar plasmadas en cada párrafo, en cada capítulo, en esa sucesión que permite entender el sentido y el contenido. Estamos acá para hablar de un libro, pero también para hablar de su autor. Quizá debamos comenzar preguntándonos por qué escribe Julio, qué lo inspira, desde dónde mira, ¿en dónde se ubica para desarrollar las ideas? Él lo podrá responder más tarde, pero a mí me parece que escribe porque no ha dejado de soñar, ni siquiera por un minuto. Porque más allá de sus objetivos como docente, como investigador, Julio sueña. No es el sueño vacío, fatuo, mezquino, pequeño para pocos de Mauricio Macri, cuando habla con bastante cinismo del país que soñamos. No, porque el país con el que sueña Macri es un país perverso. Y las palabras en este libro no quedan solo para el análisis, porque surgen de un cuerpo comprometido y atravesados por un sueño colectivo. Y nos damos cuenta que ese sueño colectivo y rebelde perdura y que su lucha persiste, aunque de alguna manera mutó, cambió, pero continúa. Ya no son las barricadas de los 70, no es ya la férrea defensa de los presos políticos. Ahora son las barricadas de palabras con las que recorre los análisis históricos, políticos y sociales de los acontecimientos en el mundo y en esta ocasión en nuestro país en relación con los diferentes cambios mundiales y la presión que los grupos de poder ejercen sobre los destinos de nuestra patria y por lo tanto de nuestro pueblo. Este libro es la muestra clara y contundente de que a pesar de las generosidades, a pesar de la entrega, del ahínco de nuestros próceres que desde 1810 se esforzaron por nuestra independencia,
A pesar de tantos militantes políticos y sociales que dieron su vida a lo largo y ancho de nuestra intensa historia, esos intentos de construcción de una patria libre, justa y soberana fueron vanos. Hubo esbozos con gobiernos que intentaron políticas soberanas en lo social, con la intención de que nuestro país pudiera desarrollarse en lo económico, como lo menciona Julio en su libro, pero nunca pudimos llegar a hacerlo con verdadera profundidad y solidez. Son 200 años de historia devenida en un presente áspero, hiriente, lacerante, con la patria violentada y mutilada. En este primer tomo son 173 años y en su narración, con mucha paciencia, Julio va hilvanando diferentes acontecimientos históricos, tomando, por ejemplo, la caída del feudalismo, hecho que genera la necesidad de expansión en tierras y riquezas de los países europeos. Dicen que cuando algo muere, algo también está naciendo, y lo que fue naciendo fue la brutalidad, la agresividad y la sutileza del capitalismo, lo que hizo que la necesidad de acaparar riquezas de unos pocos y las ansias obsesivas de expansiones imperiales haga desangrar a nuestros pueblos con la agresividad no solo de las armas, tal como lo vivimos en los diferentes golpes cívicos militares engendrados desde Estados Unidos, en Argentina y en América Latina, o con las invasiones imperialistas en diferentes países del mundo, sino también con las extorsiones, la expoliación de las riquezas de los pueblos, mientras van dejando la terrible secuela de la pobreza, del hambre, de la miseria. Pero lo más dramático de todo no es solo la astucia de los países hegemónicos para desarrollar distintos tipos de herramientas para someternos, controlar nuestra cultura, nuestras economías, nuestros sistemas de gobierno y de justicia. No es solo la agresividad de esos países colonialistas, sino la perversidad fatídica y siniestra de la oligarquía, siempre de la mano de capitales extranjeros, lo que hace aún mayor el daño por esa complicidad siniestra de las clases dominantes, empeñados en el constante deterioro de la vida por la falta de alimento cotidiano y por la imposibilidad del acceso a la salud, a la educación, entre tantos otros derechos conculcados. Ese es el inmenso dolor social que atraviesa nuestra historia, acrecentado por la persecución a los opositores políticos y sociales, por las sucesivas represiones, por los golpes cívicos militares que fueron sucediendo con mayor agresividad hasta 1976. Ese hilván se hace más preciso, sostenido y profundo cuando llega al siglo XX, no solo porque fue el periodo histórico que le tocó vivir y que nos tocó a muchos de nosotros que estamos acá, sino también por la aparición de proyectos nacionales y populares como el irigoyenismo, o más precisamente por el peronismo, este último con rasgos fundamentales bien definidos, mencionados por Julio como su antiimperialismo, su sentido de democracia directa y popular y la lucha por cambiar la economía y las estructuras de las clases sociales, y cuya caída por la acción nefasta del golpe del 55 considera que echa por la borda un proceso que podría haber quebrado definitivamente la hegemonía de las clases dominantes. Ese es el movimiento peronista que Julio abrazó desde muy joven y que aún abraza, reconociendo en este siglo a Néstor Kirchner y Cristina Fernández como quienes pudieron neutralizar de alguna manera
la agresividad de los grupos económicos. Julio es un obstinado en desenmascarar y combatir a la oligarquía que tanto daño nos hizo y nos hace. Colonización y recolonización de Argentina han sido de muestra. Esa oligarquía desenfrenada que persevera en el sometimiento y la exclusión social como herramientas para concentrar riquezas, mientras doblega por el hambre a las clases populares condenadas a vivir con la espalda corva y la cabeza gacha porque sufren la constante vulneración de todos sus derechos. Este libro, en este tiempo en que nos gobierna un proyecto de los que instalan la muerte en las veredas y en los barrios carenciados, la salud se escapa como agua entre los dedos. En este momento histórico que atravesamos, me hace pensar que Julio escribe para abrir caminos o para profundizar los que ya existen, porque la patria está mutilada y en peligro por la constante agresión a todos los aspectos de su soberanía, por los de afuera y los de adentro: soberanía territorial, alimentaria, en salud, en educación. Porque la lucha por la liberación nacional aún es posible, aún con dolorosas pérdidas de vidas generosas y revolucionarias. La acción sostenida de nuestra conciencia de lucha colectiva hace posible derrotar las ambiciones colonialistas y la agresión de los grupos económicos, que a pesar de su insistencia y su brutalidad no pudieron destruir nuestros sueños colectivos y rebeldes. Porque a la patria libre, justa, soberana, igualitaria y solidaria debemos construirlas entre todos y todas, y que el esfuerzo no es vano. Porque como le responde San Martín a una carta donde Pueyrredón le plantea que cruzar los Andes es imposible, San Martín le responde: no sé si mi sueño es imposible, lo que sí sé es que es impostergable. Muchas gracias, Sara, por tus palabras, presentando el libro de Julio. Ahora vamos a presentar a la doctora Nidia Castillo Pérez, que es docente, investigadora en la Unidad de Docencia Superior de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Actualmente es nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT con perfil promedio. Obtuvo su doctorado en Sociología por la Universidad del Estado de Nueva York. Tiene una maestría en Antropología Social y Cultural por la Universidad René Descartes, la Sorbonne, París, Francia. Su trabajo académico versa sobre el estudio del fenómeno de la globalización, la sociedad del conocimiento, el mercado de las profesiones y los desafíos de la educación superior y la cultura en el siglo XXI. Autora del libro Educación Superior, Estado y Mercado del Trabajo, 1960-1999, coautora del libro de la UAS, Universidad y Desarrollo, 1968-2003, coordinadora del libro Desarrollo Científico, Tecnológico y Educación Superior en América Latina. Escuchamos la palabra de Nidia. Bueno, buenas noches a todos. Y quiero decirles que para mí es un honor estar con ustedes. No es la primera vez, ya muchos creo los conozco y me conocen. Estuvimos en un diálogo presentando también un libro y participando en el proyecto que tenían acá sobre desarrollo de la cultura, la ciencia y la técnica. En ese sentido, quiero reconocer los esfuerzos que se hacen en Tafí Viejo, sobre todo para lograr que la cultura, la ciencia y la técnica lleguen a todos los jóvenes.
Es decir, dar la oportunidad de comprender su propio tiempo y los desafíos que este tiempo demanda a todas las generaciones, pero principalmente a los jóvenes y a los niños. Entonces creo que es importante todas las actividades que aquí se han venido haciendo, lo hemos constatado, en pro de ese rescate de la cultura, la socialización de los medios de cómo verdaderamente entrar a la sociedad del conocimiento, que es la sociedad del siglo XXI. Les agradezco mucho y quiero hacer colectivamente algunas reflexiones, algunas interrogantes que nos planteamos en torno a lo que es la colonización y la recolonización de América Latina, y en el caso preciso de este libro, de Argentina, aunque también sus reflexiones y postulados emergen de lo que es la recolonización también de América Latina. Hay dos líneas de pensamiento que han sido muy famosas y que en este momento giran a nivel mundial. Una es la del maestro doctor Immanuel Wallerstein, que dice que los pueblos verdaderamente encuentran la homologación o el desarrollo a través, estudiando las relaciones comerciales que se dan desde la época prácticamente. El Instituto del Brothers Center ha estudiado desde el siglo V. La otra teoría es sobre el análisis profundo de los eventos que comprende lo que se llama la teoría del social history o de la historia social de los pueblos. Y es la que dice de que tenemos que entender lo que es el entramado estructural de las relaciones económicas, sociales, políticas y culturales que tienen cabida en toda la historia de las formaciones de las sociedades. En ese sentido, yo voy a hacer énfasis a esta última, porque creo que en América Latina toca, sobre todo en este libro, que lo analiza así rápidamente, la primera parte del doctor Rodríguez Anido, en lo que respecta a América Latina, lo que fue la historia de esa conformación estructural de las instituciones sociales, económicas, políticas y culturales, que definieron directamente cuáles iban a ser las relaciones de dependencia y las relaciones desiguales entre la época, los colonizadores y la América ingenua, la América indígena. Entonces observamos ahí que desde el momento que llegan los españoles o las primeras potencias del mundo, de los países centrales, se fijan directamente en los lugares que más riqueza tenían, más riqueza material. Y así es como vemos que después de la dominación del Imperio Azteca, lo primero que hacen es distribuirse su principal riqueza. ¿Y cuál fue su principal riqueza? Su gente. Todas las comunidades indígenas. Entonces pasa a haber una distribución de ese potencial, el mismo que luego es controlado y dominado a través de una institución que se llamó la encomienda. También en el imperio incaico igual hicieron lo mismo y se pasó a dominar a su gente, a las grandes poblaciones indígenas, para esclavizarlas, para hacerlas trabajar, para explotarlas, que luego ellos mismos explotaran los propios recursos naturales de nuestras regiones, de nuestros países. Y de esa manera se establece una doble formación de explotación y de dominación.
se domina a los nativos y además se explota nuestros recursos naturales, nuestras riquezas. Entonces ahí nos preguntamos, ¿por qué tenemos tantas crisis que se suceden y que son frecuentes en distintos momentos de la historia? ¿Por qué no hemos podido apostar verdaderamente a hacer cambios estructurales de fondo desde esas estructuras que nacen desde la época de la colonia con los países centrales en ese momento imperiales que eran Francia, Inglaterra y España, Portugal, son los de mayor presencia en ese momento en América Latina, y se construyeron entonces relaciones desiguales, injustas, de explotación y de dominación. Como dice en una parte Eduardo Galeano, vinieron, nos dominaron con la espada y con la cruz. Nos hicieron que cerráramos los ojos para rezar o para convertirnos, y cuando los abrimos, ellos se habían quedado con nuestras tierras y con nuestras riquezas. Entonces, si observamos que desde ese momento ya se establecían relaciones estructurales injustas, relaciones de desigualdad que hicieron posible la concentración y el desarrollo del capitalismo global. ¿Cómo? Favorecidos también por nativos que en ese momento empezaron también su carrera de explotación y de relaciones con las secciones o con el capital global, con el capital extranjero. Pasaron los siglos y en esta dominación también vino la independencia de nuestros países en momentos en los cuales había cambios en España que beneficiaban las relaciones humanitarias, pero que aquí no se pudieron poner en vigor. Posteriormente, ya en el siglo, a finales del siglo XIX y siglo XX, entran nuevos agentes colonizadores o ya recolonizadores. Y ahí entonces encontramos también ya los Estados Unidos que vienen como imperio, que vienen suplantando a los imperialistas ingleses. Habían dejado regado plantaciones de poblaciones que habían extraído de África para poder poblar a nivel de su control a nuestras tierras, a nuestras regiones. Y así vemos muchos países que emergen de ese tipo de relaciones, como son, por ejemplo, Belice, en Guatemala, todo lo que es la parte de las Antillas, ahí también surgen pequeños países que fueron creados por ese avasallamiento del imperialismo inglés y posteriormente del imperialismo norteamericano. En todas las costas del Atlántico, del Caribe, fueron dejando plantaciones de poblaciones africanas que dependían directamente del control de la colonia de Inglaterra. Entonces, ¿qué observamos en ellos? Ellos decían, poblar es gobernar, es dominar. Y sobre todo era confrontar también a nuestras poblaciones indígenas. Por eso es que es importante recurrir para entender la conformación de nuestro Estado-nación a lo que es el análisis crítico de la misma historia, de los mismos procesos de independencia, de nuestros próceres, a los cuales respetamos y admiramos, pero que también hay una cierta lógica del capitalismo implícita en alguno de estos movimientos. De esa manera, yo quiero motivarlos para que entremos a leer este libro y también a pensar más agudamente en torno a qué entendemos verdaderamente por el desarrollo, cómo vemos lo que es el crecimiento económico, si es factible o si es necesario
para tener un desarrollo integral. Porque si hay crecimiento, pero no hay distribución de la riqueza, entonces ahí estamos que seguimos en la misma situación del colonialismo, de la explotación y de la dominación, solo que ahora ejercida a través de lo que es el control de la banca mundial, del mercado mundial. Entonces, desde que formamos luego parte ya de ese mercado internacional, ahí se generan también nuevas situaciones de dominación a través de la validación y la valoración que se le da a nuestros productos. ¿Quién fija los precios? ¿Cómo se compran? ¿Y cómo son las relaciones comerciales internacionales de los distintos países de América Latina? Entonces ahí podemos preguntarnos, ¿por qué siempre estamos en crisis los países latinoamericanos? ¿A qué se debe que constantemente estamos en revisiones de lo que son los modelos económicos, los modelos culturales, el desarrollo social de las naciones, el concepto mismo transversal, por cierto, de democracia? Democracia que tiene que estar implícita directamente en lo que es la naturaleza de todas las instituciones económicas, sociales, políticas y culturales. Tenemos un malestar social general en muchos lugares de América Latina, no solamente en Argentina. Está fundamentalmente, lo vemos, sí, en Venezuela. Y un peligro nuevo ahorita con los acontecimientos y las decisiones que tomó el Grupo de Perú y la OEA de que vayan a hacer alguna agresión militar a Venezuela, lo cual sería una de los más grandes errores y atropellos. Entonces tenemos, como dicen, que entender más estas relaciones de la historia y de dónde venimos para poder forjar una cultura de democracia y una lucha contra esa desigualdad, contra esa discriminación y contra esos niveles de pobreza a la que nos han sometido los países centrales, las relaciones imperialistas que vienen desde la colonia, recolonizando, pero a través del mundo de la finanza, a través del mercado, a través de la colonización y a través también de lo que es la sociedad del conocimiento. ¿Por qué? Porque no hemos tenido los mismos niveles para desarrollarnos y poder competir en un mundo globalizado, en un mundo global y en un mundo donde el mercado es omnipresente y está ahí. Hay un proceso muy interesante que tenemos que seguir, sobre todo observarlo por todo lo que significa en este momento, y es el proceso de México, de la cuarta transformación que está poniendo en vigor AMLO, Andrés Manuel López Obrador. Quizás ahí podamos encontrar nuevas aristas, nuevas pistas, porque ya sabemos que los momentos de las revoluciones ya pasó, las revoluciones armadas, pero sí podemos hacer quizás una revolución cultural en donde se rescate valores, principios, solidaridad y donde se apueste al desarrollo humano. Los últimos economistas que han sido premio Nobel, como es Joseph Stiglitz, con Amartya Sen, con su libro que es un bestseller, El precio de la desigualdad, ellos apuestan de que en realidad no es solo con la economía que se resuelven las desigualdades, sino es con la inversión en el principal capital que tienen los pueblos. ¿Y cuál es ese principal capital? Su gente. Entonces, invertir en el desarrollo humano significa, en este caso,
dar igualdad de oportunidades sociales, culturales, a nivel de las relaciones económicas, para poder desentramar o cortar ya toda esa larga historia de explotación y de dominación que la historia de nuestros pueblos, de nuestra región, de nuestros países nos plantea. La tenemos ahí, pero a veces la historia no la hemos visto con la criticidad que necesita. Tenemos que ser en ese sentido más acuciosos para poder replantearnos cuáles son las posibles alternativas que tenemos que forjar para luchar contra la desigualdad, la pobreza y sobre todo contra un mal que es un cáncer en nuestros países, la corrupción. Les dejo ahí porque aquí en este libro van a encontrar muchas de esas interrogantes y ya más aplicado directamente a lo que es el caso de Argentina. Muchísimas gracias. Ahí escuchamos las palabras de Nidia, que es un recorrido también histórico a través de la temática que trata el libro. Y ahora vamos a presentar al autor, a quien hoy nos trae para presentar su libro, que es el doctor Julio Rodríguez Anido, que es abogado de la Universidad Nacional de Tucumán, máster y doctor en Sociología de la UCAM, Montreal, Canadá, especialista en desarrollo en la INODEP París, Francia. Fue secretario del Comando de la Juventud Peronista de Tucumán y destacado opositor de las dictaduras Revolución Libertadora en el 55, Revolución Argentina en el 66 y en el denominado Proceso de Reorganización Nacional en el año 76. Se desempeñó como abogado defensor de presos políticos y sociales, asesor de la CGT de los argentinos, FOTIA y múltiples organizaciones obreras y campesinas. Detenido en locales policiales y carcelarios, fue candidato a gobernador de Tucumán, siendo víctima de diversos atentados terroristas perpetrados por sicarios de la dictadura. En el exilio, es profesor e investigador de las universidades siguientes: Sherbrooke, Canadá; Abidjan, Costa de Marfil; Autónoma de Zacatecas, México; y Nacional de Ingeniería, Nicaragua. Fue distinguido por el gobierno de Canadá por su participación en las conferencias Les Racines de la Terre en Francia y la Cumbre de la Tierra en Brasil. En México le fue acordado en el perfil deseable de un profesor PROMED y la membresía del Sistema Nacional de Investigación. Es miembro del Centro de Escritores de Nicaragua. Sus libros constituyen agudos análisis del cambio social y los desafíos sociales. Sus artículos periodísticos son publicados en diarios de Canadá, México y América Latina. Le damos la palabra a Julio Rodríguez Anido. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias a todos por su presencia. Y saludo también desde aquí al intendente Javier Noguera, que se está destacando dentro de la provincia de Tucumán por sus iniciativas y su voluntad de progreso basándose en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, como es el caso de este ferrocarril suburbano que está proponiendo, que sería una de las medidas que tendría que adoptarse cuando se quiere hacer una revolución. Hoy revolución no es tomar el fusil, no necesariamente. Hoy revolución es incorporar la ciencia y la tecnología en beneficio de la salud y el bienestar de la población. Por eso lo saludo al intendente Noguera. Saludo también a la madre Plaza de Mayo, tan generosa siempre, que han dado parte de su vida y algunas
algunas de ellas su vida misma, por defender algo que es invalorable: la vida de sus hijos, la dignidad de un pueblo. Y así son, como siempre. Anoche me tocó presentar otro libro mío. Eso es una novela histórica, que transcurre el día antes del 16 de septiembre de 1955. Y ese día era un día capital, como lo vamos a ver después, desde el punto de vista de las orientaciones que había tomado nuestro país, que no eran 50, eran dos fundamentales. Y entonces me retrotraje a mi propia historia personal para poder comprender nuestro pueblo. Y lo que me pidieron cuando iba a publicar el libro, la novela, le digo, que tenga tucumaneidad, es decir, que sea bien tucumano. Y yo podría haberle puesto tapiceñidad también, porque aquí comencé mi escuela primaria. Mi padre fue ferroviario y se jubiló aquí en Taviejo, en los talleres Taviejo, y yo hice la escuela Mitre, frente a la plaza Mitre, hice mis primeros grados. De manera que tucumanidad, tapiceñidad, argentinidad y latinoamericanidad también, porque el mundo me lanzó allí para comprender las cosas. Y recordaba yo que, y esto de David Correa debe saber, cuando uno va al taficillo y tiene que subir el negrito. Una vez fui con gran andinista, el profesor Orlando Torres, Bravo, fundador del Club Andino Tucumán. Y fuimos y encontramos ahí unos señores que nos recibieron en sus casas y nos dijeron, pasen, estamos aquí, es la pena. Era un cuadrado con un tronco prácticamente arriba, el cual colgaba una olla, la negrita. Y yo digo, ¿usted hace mucho aquí? Yo personalmente sí, pero mi familia era mucho más. Así, sí, yo desciendo de las comunidades indígenas, me dice. Ah, qué bien. Sí, pero ahora no tengo nada. Yo soy puestero y a veces no tengo ni dinero para terminar el mes. Cuando fui a la Laguna del Tesoro, remontando el río Cochuna, o aquí mismo, subiendo el Taficillo, o atrás del Muñoz, o el otro, me fui encontrando con gente así, que me decía, yo no tengo nada, pero sí, mi familia lo tenía, éramos una civilización, incluso, sabían eso. Entonces le digo, bueno, ¿ustedes se sienten tucumanos? Sí, así dice que somos tucumanos, pero somos muy pobres, eso sí que somos pobres. El año 54, después de la matanza del año 51 del general Menéndez y toda su compañía, allá en Plaza de Mayo, murieron 200 personas y fueron heridas miles y miles de personas inocentes. Yo comprendí que yo era un muchacho, que tenía que hacer algo. Ernesto Andina Lizarra, a ver, el interventor del partido, y le dijimos, ¿qué quiere? Que se llamaba Puentes, ¿qué es lo que quiere? Queremos formar la juventud del partido. ¿La juventud peronista? Sí, eso creo. Qué bueno, me dice, porque aquí los estudiantes son todos Contreras. Esa es la verdad, todos los estudiantes eran Contreras. Cosa que iba a cambiar fundamentalmente 10 años después, cuando se convirtieron algunos en combatientes revolucionarios, otros políticos y demás cosas.
Y entonces fuimos ahí, empezamos a recorrer la provincia, desde los límites de Salta hasta los confines de allá de Catamarca, desde los contrafuertes andinos hasta las planicies de Santiago del Estero, pensando que había que hacer algo por salvar la revolución peronista. Había que hacer muchas cosas. Y cuando renuncia el general el 31 de agosto, nosotros pusimos 10.000 muchachos en la Plaza de Independencia, de 20.000 que había personas que había ahí. Y me empujaron a mí arriba y hablé del polo, de la escalinata de la Casa de Gobierno, de Plaza de Independencia. Y dije lo que pensaban los muchachos, lo que pensaba yo también. El general no tiene derecho a renunciar. Lo que, si Evita viviera, porque murió hace 3 años, había muerto hace 3 años, sería la primera en oponerse a la renuncia. Lo que hay que hacer no es renunciar, sino profundizar la revolución. Justo en ese momento llega la noticia que los muchachos de la Juventud Peronista de Tarso Viejo, que iban sobre un tren con banderas y carteles, habían sido barridos por los cables del troleibús, aquí cerca, allá cerca. Fuimos ahí, y había 7 muchachos muertos y había decenas de heridos. El inmenso dolor que nuestros compañeros, nuestros amigos, vinieron a manifestar con nosotros. Y entonces, sin embargo, hubo alguno que dijo: lo que hubieran hecho muchachos, si estuvieran vivos o no estuvieran heridos, sería salir a manifestar. Vamos a manifestar, compañeros. Y salimos con banderas y con todo, nos fuimos, dimos toda la vuelta por la ciudad, todas esas cosas. Días después vino el golpe infausto del 16 de septiembre de 1955, al cual hago referencia en ese otro libro. Y eso me llevó a mí, después entré en el periodismo, colaborando con la Resistencia, me llevó después a tener que enfrentar, como el señor Silvia muy generosamente, la dictadura, primero el 55 y después la de 1966. Y en 1966 nos encontramos con que los muchachos habían cambiado de campo. Ahora todo era peronista, como antes todo era antiperonista. Ahora todo era peronista. Pero un peronismo distinto al peronismo burocrático de las centrales sindicales, de los matones, de los que teníamos que combatir, porque eran tan enemigos nuestros como los propios enemigos de clase, los propios enemigos de liberales. Y bien lo sabemos, su padre sabe de Lumela, que cuántas cárceles tuvo por precisamente los enemigos que estaban adentro del movimiento sindical y del movimiento político. Y fuimos así como me tocó ser abogado de la CGT de los argentinos, que estaba fundando una CGT diferente a la otra, porque era una CGT que quería ser de los trabajadores. Me tocó ser abogado de sindicatos como Bellavista, por ejemplo. Aquí está Atilio Osvaldo Santillán, un gran combatiente y amigo, un hermano. Entonces, está por aquí Atilio. O de Santa Rosa, de Bellavista, de Providencia, de Textil Escalada. Y nos tocó manifestar aquí en Tafí Viejo por la reapertura de los talleres de Tafí Viejo. Es decir, estuvimos en esa lucha. Nos parecía importante luchar siempre al lado del pueblo. Y después vino todo lo que vino después, y la otra dictadura militar y todo. Personalmente tuve muchos
muchos problemas, aparte de haber conocido las cárceles del país por dentro, y tuve que ir. Y fui de los pocos que estuvieron señalados para ser asesinados, que no me asesinaron, pero fui de los pocos. Entonces, cuando yo había ido antes de salir, había estado en Chile representando al movimiento y había podido conocer la experiencia chilena y ver cómo había un pueblo que quería su independencia y su libertad. Y vimos cómo cayó. Y cuando salgo al exilio, aparece la revolución nicaragüense a la cual me pliego y triunfa la revolución nicaragüense y comprendí lo importante que para un pueblo la independencia y la libertad. Estando ya en Canadá, escribo los diarios, ya era un tic que yo tenía, ya me venía por haber sido 10 años periodista. Y allá me mandan a distintos lugares, escribía crónicas internacionales. Y voy a África, y estoy en Burkina Faso, un país que está cerca del Golfo de Guinea, y encuentro al capitán Tomás Sankara, que hacía una revolución que quería cambiar su país. Apenas lo entrevisté, al poco tiempo fue asesinado. Estuve en otro país que fue Burundi y Ruanda, también enviado por el diario La Tribu de Canadá. Y ahí también he visto cómo la presencia imperial hacía que gente del mismo país, aunque de etnias diferentes, porque apoyaban una etnia contra la otra, se mataban entre ellos. Y también me tocó ir al Vietnam, llevando una colaboración del pueblo argentino con la lucha del pueblo de Vietnam, con la lucha nacionalista. Todo eso me hizo comprender y me hizo reflexionar, me hizo estudiar más. Entonces estudié el desarrollo en Argentina, el desarrollo en Brasil, el desarrollo en México, que fueron parte de mi tesis de doctorado. Estudié el desarrollo en los procesos de desarrollo del tercer mundo, en Francia. Y todo ello me llevó a tener una idea global y comprender que los problemas que tenemos en Castillejo, en Montero, o en Corrientes, o en Buenos Aires, no son aislados. Son problemas que están ligados con todo el mundo. Por eso cuando a mí me preguntaron en Canadá en un reportaje que me hicieron, oiga, ¿usted por qué habla tanto de Tucumán hace tantos años que se fue de ahí? Sí, le digo la verdad, yo soy un tucumano que está de viaje hace 40 años. No, a veces dice, pero aparte de eso, ¿por qué más quiere decir que Tucumán? Le digo que Tucumán es donde comienza América Latina. Entonces, era comprender Tucumán, era comprender Castillejo, era comprender el país, y era comprender que teníamos un sistema estructural de desigualdad que venía desde la época de la colonia. Nosotros, todos los que estamos aquí, nacimos en un sistema de desigualdad estructural. Entonces, ¿por qué nos peleábamos tanto? ¿Por qué luchábamos por el pueblo contra la oligarquía? Y esa oligarquía resulta que no siempre era la misma, incluso se reemplazaba. Por ejemplo, el año 76, por su ceguera, la oligarquía de Tucumán perdió la mayoría de los ingenios, pero fueron reemplazados por la oligarquía de Tucumán, es diferente. Es decir, entonces, si el problema entre la oligarquía y el pueblo existe, no es porque es fulano tal y fulano tal con nombre y apellido, los tienen en cada momento histórico,
pero van cambiando. El problema es la lucha entre el capital y el trabajo. Ahí se sitúa el problema principal. Y eso se comienza desde que, para que fuera posible producir riqueza, incrementar, reproducir el capital, los europeos explotan en forma exponencial toda la América Latina, como explotaron también al África y como explotaron a muchos países de Asia. ¿Por qué? Porque estaban embarcados en un nuevo tipo de desarrollo desde el siglo XVI, que estaban maravillados con los beneficios que les daba el capitalismo, que transformaban su manera de vivir en forma crucial, y por eso atacaron, sometieron y colonizaron prácticamente a naciones que estaban separadas, intercomunicadas, y que vivían en paz, algunas veces en guerra, pero en toda América Latina, en África y en Asia. Es decir, que el problema que nosotros tenemos, por el cual cierran los ferrocarriles, los talleres de Tardiviejo, no es un problema que venga de Tardí, no es un problema, es un problema global. Eso vino con el impulso que le dan a la industria del camino, que estaba fundamentalmente apoyada por Estados Unidos en lo que respecta a petróleo, a la refinería, los automóviles, la industria del camino, toda la industria del camino. Eso destruyó el ferrocarril. Y ustedes saben lo que es el ferrocarril. El ferrocarril es una de las palancas de desarrollo más grandes que tiene el país. Yo acabo de venir de Italia. He estado viajando en trenes que iban a 240 kilómetros por hora y parecía que uno se iba deslizando sobre los trenes. Esos son los que necesitamos producir nosotros. Ya esos talleres ya están viejos, están obsoletos. Necesitamos producir mano de obra especializada en ciencia y en técnica, capaz de encontrar el tipo de desarrollo que se impone hoy en el mundo y crear ese tipo de, allí donde están esos mismos talleres, crear otro tipo de talleres. Pero ¿saben qué tenemos que hacer para tener todo eso? Tenemos que luchar. Es la única posibilidad que tenemos. Tenemos que luchar. Tenemos que luchar y luchar teniendo en la mente un proyecto claro de país, de forma de convivencia, de forma de relaciones sociales, integrando un movimiento que ponga como centro del movimiento al hombre, que ponga como centro del movimiento la felicidad del pueblo. Si no, ¿para qué sirve la economía? ¿Para qué sirve el Producto Nacional Bruto que siga creciendo? Si encontramos, por ejemplo, Brasil, un ejemplo que crecía el Producto Nacional Bruto, como tenía 140, 150, 160 millones, ahora tiene 212. Y yo, qué barbaridad, yo no estudiaba, ¿cómo crecen esto? Pero tenía 100 millones de pobres, de los cuales 20 millones eran extremadamente pobres. Entonces, había que elegir entre el tipo de desarrollo que queremos. O queremos desarrollo para una minoría, o queremos desarrollo para toda la población. Es eso que lo que yo me planteaba con los chicos, que no lo entendía bien, pero que por intuición un poco andaba con los Andina Alexandra, y andaba con Atilio Santillán, y andaba con Benito Romano, y andaba con todo. El mismo Benito me dijo, que tenía algunos años más que yo, un gran dirigente obrero, secretario regional del Centro Argentino. Mirá, Julio, me dice, cuando yo, el 17 de octubre del 45, yo tenía 12, 13 años, y me fui a la plaza con otros compañeros, pero no sabíamos bien. El coronel era un militar, y los militares no se caracterizan por sernos obrar, pero nosotros estábamos ahí. Y así fue, el 15 de octubre se inició, el 17 de octubre en Tucumán. Las masas se movilizaron aquí el 15 de octubre, el 17 de octubre recién se movilizaron en Buenos Aires. Entonces, ahí comprendí bien, a medida que iba pasando el tiempo, a medida que iba conociendo los países,
Argentina, Chile, Nicaragua, México, Burundi, Costa de Marfil, Vietnam. Apenas iba conociendo el mundo. Y como era periodista en todos los otros países, podía tratar con los presidentes, con la gente que decidía, con militares o civiles. Y ahí comprendí muy bien todo lo que estuve estudiando después y publicando en los distintos libros que he publicado, en los cuales trato de expresar esta idea. Solo lo que decía el general Perón tiene razón. Solo el pueblo salvará al pueblo. Es decir, que en Tarriviejo, en Tucumán, en Argentina, en toda América Latina y en todos los pueblos del tercer mundo necesitan comprender cuáles son los dilemas fundamentales por los cuales vive y muere la gente, pensando que nuestra vida tan limitada, tan corta, que se nos va tan rápidamente, tenemos que ser felices y tenemos que dar la oportunidad a los demás que también sean felices. Si no, no tiene sentido ni la política, ni el dinero, ni lo que se haga. Ese es el mensaje que yo transmití con este libro. Muchas gracias, Julio, muy clara tu presentación. Y ahora vamos a abrir el micrófono a dos preguntas que alguien quiera hacer, porque tenemos después de la presentación musical de Nancy Pedro, de Luis Gómez Salas. Acá, ¿se puede acercar? No estamos con el micrófono, o si no, sin voz alta. Buenas noches, Julio. Soy trabajador de los talleres ferroviarios. Ya habíamos conocido antes. Nosotros los trabajadores escogemos el guante, digamos, y justamente lo que estamos haciendo es luchar por nuestros talleres. Porque creemos que debemos decidir qué modelo de país queremos y el ferrocarril entra, digamos, en ese tema. Si queremos un ferrocarril únicamente sojero, o queremos, digamos, un ferrocarril como lo quiso el general Perón cuando nacionalizó los ferrocarriles, que era para sacar materias primas, y así estaba diseñado todo el ramal en el país, ¿no? Como ven, todos desembarcaban, todos confluían en el puerto de Buenos Aires. Entonces se le dio un sentido, otro sentido al ferrocarril, el del bien público, un sentido integrador de desarrollo. Y como usted dijo, el ferrocarril tiene la virtud de ser un desarrollo, de ser una fuente genuina de trabajo, de industria nacional, y es un recurso estratégico. Porque nosotros soñamos, no es que seamos nostálgicos, pero sí soñamos con un ferrocarril que saque las materias primas pero con valor agregado. Por ejemplo, saquemos el litio del norte argentino para que hagamos las baterías y podamos, digamos, tener desarrollo tecnológico, ¿no? Creemos firmemente, y así lo pensamos, de que el ferrocarril debe tener en el país una política de Estado y a largo plazo. No importa que sea de izquierda o de derecha o de centro, pero que vamos sumando y no nos atrasemos. Si nuestros talleres hoy, como dice usted, están obsoletos, olvidados, creo que es por culpa de la sociedad argentina, de la desidia de nuestros políticos, de que nuestros talleres estén así. Nosotros, digamos, muchas veces luchamos en soledad, los trabajadores de los talleres. Ahora estamos reuniendo y armando un proyecto de la segunda reactivación de los talleres de Tarriviejo. Estamos haciendo muchísimos trabajos, hay muchísimos trabajos. Cuando asume este gobierno nefasto éramos 124.
Hoy somos 44 personas. Jubilaciones, despidos voluntarios, que son despidos encubiertos y traslados de nuestros más jóvenes que fueron capacitados. Nosotros queremos volver a desarrollar un ferrocarril, un proyecto nacional. Creemos que sí es verdad, la ciencia y la tecnología deben acompañar, pero con el crecimiento, no excluir. De nada sirve tener tecnología si es para el privilegio de unos pocos. Agradecemos y quedamos conmovidos con lo que dijo usted, y aclarando cómo es el orden mundial, la distribución, digamos, internacional del trabajo. Que solo seamos proveedores de materias primas, trabajo precarizado, y no quede, digamos, nuestros productos para que tengan una elaboración, digamos, un valor agregado, ¿no? Dándonos unas mejores condiciones de vida al pueblo argentino. Yo le agradezco por seguir escribiendo y muchas veces digo de que usted representa, digamos, el sabor que tiene la olla popular. El sabor es el que despide la olla popular, ¿no? Que son las de las convicciones. Y esa olla popular también da la energía para seguir en la lucha, ¿no? Que cuando esa mano que tiende un plato y otra que la llena, y que cuando nos miramos a los ojos hay una empatía, una solidaridad y los sueños de esperanza de que un pueblo sea libre y soberano. Muchísimas gracias. Le agradecemos mucho a los compañeros ferroviarios que están hoy presentes acá acompañándonos también. ¿Hay alguien más que quiera hacer un comentario, una pregunta, compañero? Perdón por no acercarle más, pero no hable mejor. Compañero, la verdad que es un honor poder compartir estos momentos y las reflexiones que usted ha planteado, y un agradecimiento profundo que recuerde ese hecho histórico de Tafí Viejo, que no aceptaba el designio de esta oligarquía que ya quería hacerlo temblar al general Perón. Como usted lo ha manifestado, Tafí Viejo le ha homenajeado el 31 de agosto a esos valerosos muchachos. 7 murieron, pero finalmente murió un 8, fueron 8 porque estuvieron 4 o 5 días en terapia intensiva. Y la gente de Tafí Viejo no se quería ir del sanatorio. Aquella vez fueron miles y miles de gente que ofrecían su sangre para poder salvar ese destino cruel que le había dado la historia argentina, y sobre todo esta actitud de defender la democracia y defender al general Perón. Estos muchachos, queridos compañeros, tienen una plaza, están en la estación, y todos los años los vamos a recordar, porque entendemos que es el culmen de la militancia, esa militancia que no especula, esa militancia que se juega, que no va buscando cargo, que va fundamentalmente por ideales. Y creo que esta noche, por lo que veo y lo conozco a la mayoría, nos unen los grandes ideales, esos ideales que nos marcaron nuestra historia desde la Revolución de Mayo, o quizá mucho antes. También recordábamos hace un momento a Bernardo Monteagudo, un gran tucumano, increíblemente denotado por la historia mitrista, por la historia oficial. Así que yo con este sentimiento de compartir esta hora de reflexión y sobre todo de ese homenaje a esos luchadores, a esos 7 que después fueron 8, nos deja un mensaje que es eso, de entregar la vida por una causa, por ideales. Justamente hoy en mi trabajo, donde tengo bastantes muchachos que piensan de otra manera, me hacía hincapié del asado que habíamos compartido los compañeros. Y yo les digo, tenemos bien ganado el asado. Hemos sido bombardeados en Plaza de Mayo, fuimos fusilados, el general Valle murió
30.000 desaparecidos, exiliados, la ley 41-61 se prohibió decir peronismo. ¿Cómo no vamos a compartir una sala? Entonces, yo creo, compañero, que usted está marcando un panorama internacional donde todavía sigue vigente la posibilidad de un país no alineado, de un país con una base peronista. Quizás sea la respuesta internacional frente a un capitalismo avasallante y que destruye. Por eso quisiera yo finalmente, después de estas reflexiones, preguntarle si, compañero, usted que está en México, que vemos con mucho entusiasmo todo lo que está haciendo el presidente de México, vemos que se avecina en Argentina el triunfo del campo popular y nacional, vemos que Evo se consolida y vemos con mucho entusiasmo de poder encontrar una mañana donde Lula esté libre. Si usted avisora en ese panorama internacional que usted tiene la vuelta de ese tiempo donde los gobiernos eran progresistas y no hacían otra cosa que hacer las cosas que el pueblo quería, que era lo que usted dice, o sea, la felicidad del pueblo. Esa sería mi consulta en todo caso. ¿Yo soy el último? Bueno. Después de escuchar tantas veces la palabra compañero, quiero pedir permiso para que también llegue aquí la palabra correligionario. Así es. No quería dejar de traer esta palabra acá porque creo que el momento histórico así lo pide. Porque para muchos radicales la llegada de Mauricio Macri ha significado un golpe muy duro en la cabeza contra una pared, como nuestros padres nos decían, no vayas por ahí que te vas a golpear, y nosotros lo mismo íbamos porque nos teníamos que golpear, para entenderlo. Y creo que siempre uso una frase que les pido a todos mis amigos y compañeros y a la juventud con la que hablo, que hay que multiplicar trincheras en forma permanente, porque la batalla cultural es externa, el enemigo es gigante, cuenta con todos los medios, de los que conocemos y de los que no conocemos y que ni siquiera imaginamos. Con respecto a lo que dijo Rolly recién, yo también tengo mucha esperanza con lo que está pasando en México, con lo que está pasando ahora en Argentina con esta gran jugada que hizo Cristina poniéndolo a Alberto. Y también creo y tengo mucha esperanza en que de una vez por todas lleguemos a un bifrentismo que tanta necesidad tiene este país. Porque ese bifrentismo va a ser el único, y que vengo insistiendo con eso, que ya no va a importar si somos radicales, peronistas, socialistas o independientes. El bifrentismo va a permitir que logremos identificar quién está en una vereda y quién está en otra, y que ya no existe ese péndulo ideológico o péndulo falto de ideología que nos hace ver, sobre todo a nuestras generaciones, políticos que están hace 30 o 40 años y que un día toman una posición y dentro de 4 años toman otra, se reciclan, no dan lugar al recambio generacional y están prostituyendo la política y destruyendo los partidos políticos. Entonces reivindico la política, reivindico la militancia y deseo profundamente que dejemos de discutir sobre un bipartidismo que ha sido impuesto por la misma oligarquía, que nunca ha permitido que los dos grandes movimientos nacionales y populares estén unidos. El bifrentismo va a servir para eso y Pichetto es una clara muestra, está donde tiene que estar, solo por poner un ejemplo. Es un placer haberlos escuchado a los tres. Sara me ha hecho lagrimear como siempre. Y les agradezco a todos que me hayan permitido hablar. Hasta la victoria siempre.
escuchado con mucha atención, compañeros, lo que ustedes estaban diciendo. Y en primer lugar, quiero decirles que he encontrado compañeros de un valor inapreciable dentro del peronismo, como Atilio Santillán, Atilio Osvaldo Santillán, Benito Romano, Leandro Pote, Isauro Díaz, Hugo Andino Lizárraga, Ernesto Andino Lizárraga, muchos. Pero también encontré extraordinarios compañeros radicales. Por ejemplo, un gran amigo mío fue Ángel Gerardo Pesarel, un abogado que podía representar lo mejor que tenía la Argentina y siempre fue radical. Y he visto otros que eran socialistas, otros comunistas como Zamorano, Carlos Zamorano, excelente persona, un excelente combatiente por las causas populares del país. Entonces yo creo que tiene que producirse un realineamiento de la fuerza y pensar que estamos viviendo el siglo XXI. Tenemos que entrar al siglo XXI. Nos cuesta entrar al siglo XXI. El siglo XXI es el siglo de la ciencia y de la técnica, pero para nosotros al servicio del hombre. Entonces hay que desarrollar proyectos, hay que estudiar, compañeros, hay que comprender que se necesita entender lo que sucede, no seguir, acabar con los caciquismos, acabar con todo lo que está pasando. Cuando yo llegué en el año 90, después que me hicieron la amnistía, me dijeron, ¿qué doctor? Usted paga $50.000 para ser gobernador. Nunca, $50.000. No voy a pagar un peso. Odio, detesto la corrupción. Y creo, como se llama Lidia, que es el problema, y lo está señalando el presidente de México también. La corrupción en México es el principal problema. En la Argentina también es el principal problema. La corrupción empieza por arriba. ¿Cómo vamos a tener un presidente que tiene los papeles de Panamá o cosas por el estilo? Eso es inaceptable. La política no es para enriquecerse. El que quiere enriquecerse, que haga otra cosa, pero que no haga política. Bien lo señaló el expresidente del Uruguay, José Mujica. No ponemos que haya gente que haga dinero, pero el que hace política tiene que tener amor por los otros, amor por su sociedad, por su tiempo. Tiene que ser solidario con nosotros. Ahí tiene sentido todo. Y ahí desaparecen las diferencias tanto entre un partido u otro. Tiene que tomarse el partido del pueblo. Y yo creo personalmente que hay fuerzas adentro del peronismo que están en esa dirección. Y toda mi vida he estado en ese mismo camino, pero hay desde otras orientaciones políticas y sociales que hay esa fuerza. Pero todos tienen que juntarse en un proyecto que dé esperanza. La esperanza tiene una fuerza enorme que impulsa hacia adelante. Tenemos que crear esos proyectos y tenemos que tener entusiasmo en lo que hagamos. Es decir, nada burocrático. No es burocracia. Es el ser capaz de luchar por el otro. Como decía los hombres no se liberan solos, se liberan por intermedio del mundo. Es decir, solo individualmente, que quiera Paulo Freire, que queramos vamos a salvarnos, como piensan muchos, vamos a tener un pedazo de la torta. Yo sé que esto anda mal, pero yo quiero un pedazo de la torta. Eso no sirve. Y no vamos a avanzar ni vamos a instalarnos de pleno en el siglo XXI
mientras se piensa así y no de manera distinta. Tafí tiene derecho a tener ese ferrocarril con el Señor, al tener los talleres de Tafí modernos, nuevos, con ciencia y tecnología y con formación para los trabajadores del siglo XXI. Y así también los ingenios y en la producción, de todo tipo de producción. Yo pienso que eso es el mejor mensaje que podemos dar como expresión de anhelo. Les agradezco mucho a todos sus intervenciones, la participación, y les deseo mucho éxito a todos los habitantes de este Tafí que quiero profundamente. Y con este aplauso le damos las gracias a Julio por estar hoy acá, a Nidia, a Sarita, que nos han acompañado, de parte también del intendente Javier Noguera, que hoy no ha podido estar porque está justamente de viaje ahora. Y los invitamos a que se queden. Ahora va a estar Nancy Pedro acompañándonos con unas canciones. También lo vamos a tener a Luis Gómez Sala y finalmente después vamos a compartir algo para conversar un poco allá adelante. Así que vamos a darle lugar a los músicos ahora y le damos un aplauso nuevamente a los panelistas. No amanece igual en todos lados. La puñalada del costado no siempre cesa de doler. No se puede comprender por qué estamos como estamos. Si no salimos a repartir lo que nos ha sido dado, las cosas no van a cambiar. Ahí nomás queremos la vida del que mata por robar o que se lo lleven a otro lado. Un muro para la calma. Unas migas de pan para la conciencia del alma. Salgamos a la calle a encontrarnos con el dolor de los que han quedado fuera. La única realidad es la verdadera. Y la única solución certera es el amor. Cuando ya no quede nadie aquí, voy a seguir buscando. Cuando ya no tenga dónde ir, prometo que voy a seguir mirando. Estamos aquí, nos junta el destino, que el sol ilumine esta senda, que el fuego se prenda, que arda el camino. Si se termina la luz del día, voy a seguir mirando. Si el llanto no cesa, si el canto no guía, prometo que voy a seguir buscando. Estamos aquí, nos junta el destino, que el sol ilumine esta senda, que el fuego se prenda, que arda el camino. La vida que tenga para entregar, voy a seguir hurgando, buscando en el alma de los demás. Prometo que voy a seguir mirando. Estamos aquí, nos junta el destino, que el sol ilumine esta senda, que el fuego se prenda, que arda el camino. Estamos aquí, nos junta el destino, que el sol ilumine esta senda, que el fuego se prenda, que arda el camino, que el fuego se prenda, que arda el camino.
cegan, no ves más. Tratemos de mirarnos, jugando, dispuestos a este abismo. Hay gente que ya sabe. Nunca sabré este cielo, nunca esta tierra. Te doy esta mi casa, mi cuerpo que nunca sabe nada. Deja que la tristeza transpire en tu cuerpo. Tiempo que no hay que tapar sino desnudar. Hay lobos que de día, hay lunas que en la noche mueren sin